Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi grupo se encuentra conformado por Lady Joana Clavijo, María Yesenia Castañeda, Diana Marcela Franco, Adriana Albeiro Bermúdez y quien les habla, Lina Marcela Gallego. El tema el cual nos correspondió hablarles el día de hoy es sobre la violencia en el trabajo. Entonces, primero que todo debemos saber qué es violencia en el trabajo. Entonces, encontramos que violencia en el lugar de trabajo es la amenaza o cualquier tipo de violencia ejercida en contra de uno o varios empleados o trabajadores. Esto se puede presentar o puede empezar primero con amenazas, con agresión verbal, luego puede pasar a agresiones físicas y por último llegar desgraciadamente a un homicidio. En cualquiera de este tipo de formas que se pueda manifestar la violencia en el trabajo es de suma preocupación, es de gran preocupación no solamente para los empleados, sino también para los empleadores, porque es algo de mucho cuidado, porque no sabemos en qué momento puede llegar a pasar de un punto a otro, de pasar de simplemente ser una amenaza de algo verbal a ya pasar a golpes o llegar a algo ya demasiado fatal como es un homicidio. Y eso puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, porque este problema es a nivel global. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Adrián Bermúdez. Con respecto pues a la violencia en el trabajo, hay que tener en cuenta algo muy importante. ¿Quién es vulnerable? ¿Ya? Según OSHA, cada uno de 2 millones de trabajadores americanos, o sea, esto equivale a Estados Unidos, dice que son víctimas de violencia en el lugar de trabajo. Quiere decir que es una tasa nominal muy alta. ¿Ya? Normalmente estas víctimas de violencia surgen en cualquier escenario del trabajo, independientemente de las labores o tareas que hagan las personas, y cualquier persona dentro de su condición como trabajador es una persona que es vulnerable. Hay unos trabajos específicos de unas labores propias que hacen que las personas sean un poco más vulnerables. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan como cajeros en bancos o como cajeros en supermercados, que hacen atención al cliente y están expuestos directamente a quejas, peticiones y reclamos, a aquellos trabajadores que trabajan en transporte públicos o en aquellos grupos pequeños que trabajan tarde de la noche o que trabajan muy temprano. ¿Por qué? Por las condiciones ambientales y los factores de riesgos asociados al entorno de la calle, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que eh, el procedimiento, este proceso, perdón, del aumento de la violencia se hace mucho más vulnerable cuando, por ejemplo, aquellos trabajadores están impuestos a sitios donde la delincuencia es muy alta, donde hay necesidades propias de vulnerabilidad de los conjuntos habitacionales, por ejemplo, un barrio de extracto bajo muy marginado, ¿ya? Y también pues en otros lugares como por ejemplo los hospitales donde los trabajadores de la salud pues están expuestos a la violencia no solo de las familias, sino por ejemplo en algunos lugares donde existe el pandillismo y ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, así como tenemos ese tipo de entornos donde son muy vulnerables por las condiciones en que trabajan, también tenemos condiciones que los hacen vulnerables o nos hacen vulnerables como trabajadores en ese entorno donde tengo problemas de violencia por mis compañeros, acoso laboral y quizás de pronto llegar hasta el punto de la agresión. Esto es todo. Muchas gracias. No se queje tanto, haga su trabajo. ¿Cuándo va a hacer algo bien? Es demasiado, pero necesito el dinero. Cada vez se parece más a Betty, bien fea. Estas son algunas causas de lo que es violencia laboral. Y por más pequeña que parezca, debemos de tener cero tolerancia ante estas situaciones. Mi nombre es Marcela Franco y le hablaré acerca de algunas consecuencias y cómo los empleados se pueden proteger ante estas situaciones. Las consecuencias que trae la violencia laboral no benefician ni a la organización ni al trabajador. Dentro de las consecuencias, pues vemos la disminución de productividad que no favorece a la empresa para nada.
Vemos la depresión, el aislamiento, el ausentismo por enfermedad, mayor rotación de personal, ganas de dejar el trabajo, ganas de salirse, alto nivel de estrés, una actitud negativa, entre otros. Nada puede evitar que los empleados sean víctimas de violencia laboral. Sin embargo, ellos pueden ayudar a disminuirlo como evitando situaciones peligrosas, evitando conflictos, siempre teniendo una buena comunicación, ayudar a disminuir conflictos dentro de su zona de trabajo y siempre una buena actitud. Recuerden que debemos de ser parte de la solución y no del problema. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Yesenia Castañeda y hoy les voy a hablar de la violencia laboral, cómo debe actuar el empleador o el empresario cuando se presente un caso de eso. Pues la idea es que primero que todo se lleve un registro de lo que está sucediendo en la empresa, para así poder determinar qué tipo de conducta se está presentando. Primero, pues la idea es que se lleve un tratamiento interno, si se puede hacer mediante el Comité de Convivencia Laboral, para allí poder pues como llegar a una conciliación, determinar qué es lo que está sucediendo, escuchar la versión de ambas partes. En caso tal de que no se llegue a una conciliación, pues ya se iría a una instancia judicial para poder determinar quién tiene la razón y que esto ya lo decía un juez. Nosotros también podemos abordar desde la parte preventiva un programa de prevención de violencia laboral que se puede ejecutar mediante el sistema de seguridad y salud en el trabajo, para así poder evitar estos problemas en la organización y así evitar una sanción legal. Muchas gracias. Si en tu trabajo hay acoso, maltrato o agresión, por favor no te quedes callado. Quedarse callado hace parte de la impunidad. Denuncia. ¿Qué deberían hacer los empleadores después de un incidente de violencia en el lugar de trabajo? Y no a la violencia laboral. Por un trabajo digno sin violencia laboral. Promueva a los empleados que comuniquen y mantengan un registro de todos los incidentes y amenazas de violencia en el lugar de trabajo. Provea la evaluación y atención médica rápidamente después de un incidente violento. Comunique prontamente los incidentes de violencia a la policía local e informe a las víctimas que tienen derecho legal de procesar a los culpables. Hable de las circunstancias del incidente con los miembros de su personal, promueva a los empleados a compartir información sobre formas de evitar situaciones similares en el futuro. Ofrezca sesiones de información sobre estrés y servicios de consejería postraumática para que sus empleados puedan recuperarse de un incidente violento. Investigue todos los incidentes y las amenazas de violencia, déle seguimiento a las tendencias de incidentes violentos por tipo, por circunstancia e implemente acciones correctivas. Discuta los cambios en el programa de seguridad durante reuniones periódicas con sus empleados. Recuerda, él te respeta, yo te respeto.